¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, miércoles 24 de febrero, presentamos la emisión número 18 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir sobre los diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Marco Antonio Moreno nos recuerda que el 24 de febrero de 1821 se firma entre el paladín de la reacción, Agustín de Iturbide, y un ingenuo patriota, Vicente Guerrero, el infame Plan de Iguala, base de la contrarrevolución de independencia que falsifica el grito de Dolores y la revolución de Hidalgo y Morelos. En la segunda sección pasamos revista a las noticias seleccionadas por nuestros compañeros y que por su importancia trascienden a la semana en que ocurren. En la sección Diálogos y Debates abordaremos un tema de importancia capital en nuestro tiempo: las energías alternativas y el cambio climático. Y finalmente, en la sección Dialogando con el arte y la cultura, celebramos el aniversario de la creación de la Dirección General de Culturas Populares con la entrevista a Gerardo Pérez y Gustavo López, ambos trabajadores en algún momento de esta dependencia y luchadores indispensables en la defensa de los intereses de los pueblos originarios. Pues bien, acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, Marco Antonio Moreno nos habla sobre el Plan de Iguala. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Bueno, quiero referirme a que hace 200 años, un 24 de febrero, se proclamó el Plan de Iguala. Para llegar a esta situación del Plan de Iguala, que era prácticamente el marco final de la Guerra de Independencia, no fue sencillo, porque la muerte de Miguel Hidalgo, la muerte también de José María Morelos, el general Vicente Guerrero quedó al frente del movimiento de independencia. Pero, por otro lado, Agustín de Iturbide fue enviado por los españoles para combatir a Guerrero, a Vicente Guerrero. No obstante, después de varios enfrentamientos, se llegó a una alianza entre los dos ejércitos. Pero ¿cómo sellaron este pacto? Lo sellaron y históricamente se conoce como el famoso abrazo de Acatempa, en donde se reunieron las tropas y a partir de ahí se formó el ejército trigarante, que más adelante les voy a decir qué significado tiene. El Plan de Iguala fue uno de los primeros documentos que permitieron tener un sustento legal de la independencia de México. Contiene 23 artículos que fueron resultado de las negociaciones políticas entre diferentes sectores de la sociedad, compuesta en aquel entonces de criollos y castas, quienes anhelaban la igualdad con los españoles en ese sentido. En la ciudad de Iguala, en ese entonces se llamaba Iguala de Independencia, en el estado de Guerrero, ya se declaraba por parte de la Nueva España, México como país soberano e independiente. Y se manejaron ahí prácticamente, o tenía el objetivo de desarrollar 4 principios. Uno era establecer la independencia de México. Otro era mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la corona española. Otro aspecto era establecer la religión católica como la única.
y finalmente establecer la unión de todas las clases sociales. Más tarde, estos principios, ¿sí?, religión, independencia y unión, se convertirían en las tres garantías que promovió el ejército al gobierno, al que por la misma causa se le llamó Ejército Trigarante. Entonces, el Plan de Iguala contiene una extensión de 17 artículos conocidos como los Tratados de Córdoba, en los cuales se estipulaba que el gobierno que adoptaría México como nación independiente sería el de una monarquía moderada, cuya corona sería otorgada por Fernando VII, miembro de la Casa de Borbones, o en su defecto, o algún personaje infante de España, para devolver, en su caso, la corona a la hora o a aquel entonces el México independiente. Esto es lo que sucedió, lo que fue el Plan de Iguala, la formación de un ejército trigarante, un abrazo de Acatempan, y bueno, decimos, se logró la independencia. ¿Se logró? Gracias, doctor. Gracias a ti, Marco Antonio Moreno. Ahora pasemos a la sección de las noticias que trascienden la semana. Son noticias seleccionadas por quienes participan en este panel y expresan la idea de una noticia que trasciende el momento en que ocurre, con efectos que se prevé pudieran ser favorables o negativos. Víctor Hugo, ¿qué nos tienes como la noticia de esta semana? Hola, pues algo que ya se está convirtiendo en un clásico en las últimas semanas son los avances en la propuesta a la ley de la industria eléctrica, que desde el punto de vista de algunos especialistas, así porque ya últimamente han sido vapuleados en corrientes teóricas y otras corrientes, otras formas de ver la evaluación económica, pero estos analistas identificadoras que están encargados del riesgo país dicen que México está ocurriendo en incrementos en el riesgo país a la iniciativa que presentó el Ejecutivo para la industria eléctrica. Esta iniciativa de ley contraviene al contenido del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, porque hay una cláusula en el tratado que dice que cualquier cambio a la ley que vaya en contra de la libre competencia podría ser sujeto de juicios y eventualmente, en caso de que se considere una arbitrariedad mayor, el país que incurra en este tipo de actividades podría ser expulsado del tratado. Sin embargo, aquí hay mucho de interpretación, se queda un tanto abierto, porque finalmente el quitarle los subsidios a las empresas, cualquiera que ésta sea, en el caso de México, si la Comisión Federal de Electricidad le retira el subsidio a las empresas, con la lógica que manejan tradicionalmente los defensores del libre mercado, en realidad se estaría apoyando la competencia, porque se estaría poniendo un piso parejo, que ellas paguen sus propios costes de transmisión, sus propios costes de administración, sus propios costes de cobranza, sus propios costes de almacenamiento de energía, etcétera, y que no tengan privilegios de transmisión, porque son privilegiadas, son puestas como las primeras en la fila para distribuir su energía. Lo que está haciendo la reforma o la propuesta de reforma, pues fortalecer la competencia y no siendo como lo es ahora, en un saco de dinero del que las compañías pueden sacar para argumentar que así fortalecen su inversión. No es inversión de las compañías. Los especialistas dicen que la inversión va a disminuir en parte de las empresas privadas en el sector eléctrico, pero la verdad es que no están invirtiendo, es nuestro dinero.
nosotros les estamos pagando para que hagan inversión, entonces en realidad no hay inversión extranjera, o en todo caso es marginal, la mayor parte la está aportando Comisión Federal de Electricidad. Entonces, yo creo que no se puede sostener mucho el dicho que tienen legalmente. Bueno, no soy abogado, pero la lógica nos dice que si vamos por el mismo argumento que nos muestran tradicionalmente los defensores del libre mercado que están en contra de los subsidios, pues no habría por dónde acusaran a México y tratar de expulsarlo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, pues tampoco las calificadoras a lo largo de su historia han dado una metodología que digan, a ver, esta es la métrica que tenemos para poder generar algún tipo de calificación para el riesgo país. Es una cuestión muy subjetiva, depende del analista. Insisto, si uno busca en internet, no hay una metodología que te diga cómo se mide el riesgo país. Entonces, es una cuestión política, abiertamente. De hecho, al riesgo país, cuando se analiza riesgos, se llama riesgo político. Y la métrica es completamente subjetiva de quien hace la evaluación. Es un tema político. Es cuanto. Gracias, Víctor. Es un tema interesante, pero parece ya que el martes próximo se decide la historia de la reforma eléctrica. Adriana Pineda, te escuchamos, por favor. Gracias, doctor Ornelas. Buenas tardes a todas y todos. Yo quiero hablarles hoy sobre el programa de mejoramiento urbano Mi México Late, que es un programa que el gobierno federal realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, que implementa en comunidades y municipios con altos índices de violencia y marginación, con el objetivo de rehabilitar espacios públicos, viviendas y dar certeza en la tenencia de la tierra. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, que es la población asentada en los polígonos de atención prioritaria, en ciudades de 50,000 o más habitantes que forman parte del Sistema Urbano Nacional 2018. Y como les comentaba ahorita, hay 3 vertientes en este programa. Una es el mejoramiento integral de barrios, que contempla acciones de equipamiento urbano y espacios públicos, participación comunitaria, movilidad y conectividad, infraestructura y diseño urbano. La segunda vertiente es vivienda en el ámbito urbano, intervenciones para la vivienda en el norte urbano, mejoramiento de unidades habitacionales y vivienda en conjuntos habitacionales. La tercera vertiente es la regularización y certeza jurídica, que ofrece apoyos para la regularización de lotes de uso habitacional, equipamiento urbano o espacios públicos. Por ejemplo, se han construido bibliotecas, casas de cultura, centros comunitarios, centros de salud, escuelas, espacios públicos como parques, una estación de bomberos, mercados, módulos deportivos, así como infraestructura urbana y vialidades. En el 2020 generó más de 5,000 empleos directos y la dinámica es que una parte, el 90% lo invierte el gobierno federal y los gobiernos municipales alrededor del 10% en obras complementarias. Para el estado de Puebla, este año están iniciando los proyectos, especialmente en 2 municipios. Uno es la propia capital del estado, Puebla, donde se contempla una inversión de más de 181 millones de pesos y son 4 obras, pues la renovación del Zócalo de Puebla, la construcción del espacio cultural Planta Hidroeléctrica Carmela, que contará con una casa de cultura, cicloestacionamiento, mercado, paseo y parque lineal, la construcción del mercado Amalucan, la construcción de un parque de barrio en la colonia México 83.
Por otro lado, en el municipio de San Andrés Cholula se tiene prevista la realización de 5 obras en las que se invertirán 150 millones de pesos, que es la renovación del Zócalo de San Andrés Cholula, el mejoramiento de la imagen urbana del entorno del centro histórico, la ampliación de la telesecundaria Alejandro García, ubicada en la localidad de Santa María Tonantzintla, la construcción de una unidad deportiva, biblioteca y auditorio en el Centro Escolar Alfredo Toski, la construcción de un albergue frente al Hospital General de Cholula. Y bueno, se espera que con esta estrategia se generen 228,000 empleos durante todo el sexenio y se realicen 165,000 acciones de vivienda. Y para el municipio de Puebla, pues se prevé que entre el mes de septiembre y octubre de este año se concluyan de manera satisfactoria las 4 intervenciones. Y bueno, creo que esto demuestra y refuerza el principio de este gobierno de la Cuarta Transformación respecto a que por el bien de México, pues primero los pobres, ¿no? Como ningún otro gobierno se enfoca e invierte en mejorar y dignificar los espacios públicos. Gracias, doctor. Gracias a ti. Interesante esto de la renovación y el ordenamiento urbano. Siempre es complicado cuando están los intereses del capital inmobiliario. Pero bueno, ningún esfuerzo es inútil. Marco Antonio Moreno, te escuchamos. Gracias, doctor. Bueno, hace 10 días una onda gélida pasó por Texas y provocó una hecatombe en aquel estado del sur de Estados Unidos. En ese existen aproximadamente 200 diferentes proveedores privados de electricidad que compiten entre sí entre un mercado libre de compra y venta de energía. Los consumidores para esta energía tienen el derecho a elegir, a cambiar constantemente entre las diferentes empresas y los precios varían de acuerdo con, obviamente, la ley de la oferta y la demanda. Es como un escaparate. Quiero este o quiero el otro. Los resultados de esta extrema desregulación se encuentran a los ojos de todo. Bueno, los poblanos tienen una población de 4,5 millones. Sufrieron apagones la semana pasada, al igual que México. Y quienes mantuvieron ellos su conexión, vieron, en el caso de los tejanos, vieron aumentar estratosféricamente las cuentas de luz. Se reporta que algunos clientes han tenido que pagar 30, 40 y hasta 70 veces más de lo normal, con cuentas que van hasta de $16,000 para mantener el servicio. Y esto pues provoca una bancarrota de los miles de clientes tejanos. Este hecho también provocó un impacto en nuestro país. Tejana también evidenció con ello las enormes debilidades del modelo neoliberal. Los apagones mexicanos son resultado también de la extrema dependencia que tenemos respecto al exterior. Aquí hay un detalle que quisiera yo concluir esta parte. La actitud de los neoliberales mexicanos al ver este tipo de situación que sucedía en Texas, era algo así como una utopía para ellos. Se imaginaban la cantidad con las cantidades que podían hacer negocios y que posiblemente quisieran ellos, obviamente, transformar todo nuestro país como si fuese Texas. Gracias, doctor. Sí, Marco. Esta dependencia nos hizo sufrir los apagones. Paola, ¿qué noticia nos tienes tú? Sí, Doc, pues buenas tardes. Y como se sabe, ya el expresidente Donald Trump ahora tendrá que mostrar sus declaraciones de impuesto que tanto se negaba a hacer públicas. Y bueno, sabemos que Marshall Cohen, quien fuera su abogado, y que posteriormente testificó contra él en 2019, pues señaló precisamente la conciencia de expresidente y siempre empresario,
en el manejo de sus finanzas y el trasfondo que en varias ocasiones identificaba de él. Entonces, bueno, algo importante es saber que se encuentra ahora sí en un enredo legal y fiscal al que va a tener que hacer frente y que ya no está protegido por la investidura presidencial que le libraba de ciertas responsabilidades al respecto de esa transparencia. Y bueno, sabemos que ahora estará batallando Trump con una demanda por parte de Nueva York en torno a sus activos, las demandas por difamación contra Jane Carroll y Summer Servos en esta situación de haber sido mujeres abusadas por él, y bueno, todo el pago que hizo para callar estos testimonios, una demanda presentada por condición de fraude por parte de su sobrina Mary Trump, y bueno, varios otros cargos, incluyendo la incitación por parte del fiscal general de Washington en contra de Trump por el motín del 6 de enero en el Capitolio, ¿verdad? Y bueno, hay varias investigaciones que están ahora quedando sobre él y que, bueno, ahora que ya no es presidente, pues tendrá que enfrentar el contexto legal tal y como le corresponde a cualquier otro ciudadano. Y bueno, que este señor empresario que efectivamente no dejó más que constantemente hizo un abuso económico de todo las finanzas públicas, bueno, ahí tendrán que salir a la luz pública. Se le revirtió su frase de "y esto apenas comienza". Pasemos ahora a nuestra tercera sección, las energías alternativas y el cambio climático. Los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, son la base de la economía mundial y de la civilización occidental, sin duda. El uso masivo de este tipo de combustibles como fuente de energía se empezó a disparar con la revolución que se emplea en el mundo, procede precisamente de la quema de combustibles fósiles, que son una importante fuente de degradación del ambiente por su emisión de gases tóxicos. Es por eso que resulta necesario plantearse cuál es el futuro de la energía fósil y si es factible que las llamadas energías limpias se conviertan en la opción que espera la humanidad para salvar al planeta. Las energías limpias son aquellas que se obtienen por medio de fuentes naturales, hipotéticamente inagotables, unas porque son muy grandes y otras porque tienen la capacidad de regenerarse por medios naturales, siguiendo el ciclo de la propia naturaleza. Las energías limpias están en pleno desarrollo y al crecer la preocupación internacional por el cambio climático y los elevados niveles de contaminación del ambiente, esas energías se convierten en un nuevo nicho de inversión del capital financiero internacional en nuestros países. Eso no hay que perderlo de vista. De un tiempo para acá, se han celebrado muchas reuniones internacionales donde se asumen compromisos que se expresan en la paulatina sustitución de las energías fósiles por energías limpias, y sin embargo, los acuerdos no se cumplen y los avances son escasos y lo suficientemente limitados como para desesperar a los ambientalistas que quieren someter al capital a los intereses de la sociedad. Sin lograrlo, por supuesto, aunque persiste en ellos la buena fe, por lo menos eso queremos creer, y la preocupación de preservar el medio ambiente y el planeta. A saber, existen 4 tipos de energías limpias: la energía geotérmica, que utiliza el calor interno de nuestro planeta; la energía eólica, que se genera por medio del viento; la energía hidroeléctrica, que se genera con agua; y la energía solar, que como su nombre lo indica, se obtiene del sol. En este momento, en el que la demanda mundial de energía adquiere niveles muy elevados, aumentan los problemas ambientales asociados a las energías convencionales y crece el número de quienes creen que las energías limpias son alternativa y que se impondrán porque
tiene varias ventajas. Están al alcance de todos, son más baratas, están libres de residuos tóxicos y además su uso permite respetar al planeta que sufre la agresión permanente de la voracidad del capital. Pero veamos qué opinan nuestros panelistas al respecto. Adriana Paola, ¿cuál es tu punto de vista sobre este problema? Pues sí, buenas tardes, Doc. Y efectivamente me parece que bueno, estamos viendo una serie de expresiones climáticas en el mundo que son una clara evidencia de cómo el calentamiento global y el cambio climático se está generando a escala mundial y en magnitudes amplísimas, ¿no? Tanto temporalmente como territorialmente, que sí es como una alerta de qué tipo de energías tenemos que empezar a generar, porque, bueno, pues la ley de la entropía, pues implica eso, ¿no? No tenemos una tierra más, un espacio más a donde vivir, y como estos ciclos están haciendo que cada vez tengamos las fuentes de energía a las que estamos accediendo, pues cada vez están mucho más deterioradas y generando grandes niveles de contaminación. El tema, me queda claro que parecería que no hay un debate sobre las energías renovables, las denominadas energías limpias y demás. Sin embargo, es bastante complejo. Estoy totalmente de acuerdo que las fuentes de carbón y de aceite, los combustibles fósiles, tendrían que eventualmente desaparecer en su uso. Sin embargo, pues hay una complejidad detrás de eso, ¿verdad? Sabemos que las petroleras, los gasoductos y demás contaminan ampliamente tanto en el proceso de extracción, ¿no? El fracking y todo eso que implica despojar territorios, contaminar mantos acuíferos y demás, y bueno, que ha sido una larga historia de contaminación y que por mucho tiempo parecería ser la única. Sin embargo, bueno, sabemos hoy en día que tenemos muchas alternativas, como usted ya bien señaló, los tipos de energías alternativas o limpias o renovables que podemos acceder. Y sin embargo, implica otra complejidad, ¿verdad? Porque ¿dónde se van a poner las plantas eólicas o estos grandes molinos que requieren también amplias capas de territorio para poder acceder? Entonces, el debate no es si las ponemos o no, efectivamente son necesarias. El debate es por qué siempre los despojados tienen que ser los pueblos y comunidades rurales o indígenas, y tal vez no las grandes fincas de los agroindustriales más poderosos del país y demás, ¿verdad? El despojo de territorio casi siempre es contra quienes históricamente han sido despojados, contra quienes menos tienen, y de los privilegios incluso de estas energías renovables, que los primeros en ganar también siempre son los más poderosos. Entonces, bueno, creo que cualquier proceso de transición, cualquier reforma energética, cualquier posibilidad que es urgente además por la cuestión ambiental en el mundo, está atravesada por un contexto de equidad, ¿no? Cómo se hacen estos procesos de transformación, de transitar de una forma de usos de energía fósil a las formas mucho más alternativas y limpias, sin afectar en lo posible o lo menos posible a los espacios territoriales de donde se va a seguir extrayendo cualquier tipo de energía que se extraiga o se produzca. Entonces, bueno, mi participación por el momento sería eso, ¿no? Que es necesario, por supuesto que sí. Tenemos iniciativas a nivel internacional muy interesantes que muestran los logros y las posibilidades de generar procesos mucho más sustentables ambientalmente hablando, mucho más, menos depredadores, por así decir, en esa lógica de la energía que es tan fundamental para nuestras vidas. Y bueno, hay que ver cómo está México en cuestiones de acceso a la energía, y bueno, en el caso ahorita tan sonado de Texas, ¿verdad? Donde ha habido fallecidos y demás, pues en un clima adverso y sin tener las fuentes de energía para garantizar el calor, la electricidad, etcétera, etcétera, el agua potable y demás, pues
pero en contraparte, pues está todo el deterioro ambiental que efectivamente está generando incluso esta crisis climática y que nos es urgente poder reaccionar y generar nuevas estrategias energéticas. Por supuesto, también empieza con esa responsabilidad en los procesos de producción, ¿no? A escala global, que sabemos que el deterioro ambiental está situado en las prácticas productivas, y entonces, en función de qué tipo de energías producimos y qué otros productos y mercancías producimos que consumen tantas energías, para poder transitar a otras prácticas de producción y por lo tanto a otras prácticas de consumo también. Con eso dejaría mi participación. Gracias, Paola. Efectivamente, el negocio, deteriorar el ambiente. Y es negocio crear empresas para mitigar el ambiente. Todo el negocio del capital. Víctor Hugo. Te escuchamos, Víctor. Gracias, Doc. Pues sí, precisamente con lo que usted remataba ahorita, en el capitalismo pues todo es negocio, el déficit que hay de energía es un déficit que corresponde a un sistema capitalista, un sistema productivo, donde se privilegian las ganancias a costa del deterioro ambiental, a costa de las propias, los propios desequilibrios en términos naturales que generan el calentamiento global. Y bueno, ya en términos, digamos, dentro del sistema en el que estamos, también hay mucha crítica que se puede hacer. Por ejemplo, el hecho de que en los medios normalmente se tome en cuenta como energías alternativas a la eólica, a la fotovoltaica, etcétera, prácticamente todas las energías en las cuales quienes están invirtiendo son empresas privadas, pero poco se voltea a ver en los medios de comunicación tradicionales a la energía hidroeléctrica, que está principalmente a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y que en términos de la generación de energías limpias representa la primera, o tiene el primer lugar en generación, pero también tiene el primer lugar en infraestructura en México. Infraestructura que, por cierto, está subutilizada porque la ley que hoy está vigente, y esperemos que tenga poco tiempo de vigencia, la ley que hoy está vigente privilegia la distribución de la energía generada por eólicas y por fotovoltaicas. Y pensar no solamente en términos mercantiles, sino también, por ejemplo, en las inundaciones que se dan continuamente en Tabasco, en Chiapas, que están relacionadas directamente con el almacenamiento de agua en las presas y que de repente lo dejan fluir cuando ya no hay de otra porque se sobresaturan, y que tiene que ver con ese almacenamiento de energía. El tener el agua acumulada es almacenar energía, porque conforme se va liberando y se hace que las turbinas trabajen, esa energía potencial que está en el agua se transforma en energía eléctrica. Pero se mantiene almacenada, no se introduce al sistema de distribución de energía, porque están siendo privilegiadas las eólicas y fotovoltaicas que pertenecen a privados. Entonces, esos detallitos no se dicen. Y además, o sea, de que iniciábamos con esta conclusión de que el problema no es cómo se produce hoy la energía en sí, porque además la transición energética requiere de una serie de elementos como infraestructura que permitan el almacenamiento, aprovechamiento y distribución de la energía que hoy no existen para las energías alternativas. Así que, por ejemplo, Biden plantea que para Estados Unidos la transición energética hacia las energías limpias tomará por lo menos hasta 2050. Estamos hablando de 30 años. En Estados Unidos, que es un país que está dispuesto a invertirle hoy, por lo menos con Biden. Entonces, el resto de los países que padecemos un atraso tecnológico y además falta de recursos, decir que las empresas extranjeras van a venir a salvarnos en un par de años resulta inocente creerlo. Entonces, aquí hay un tema mucho más profundo que tiene que ver con capitalismo, es el principal problema, pero además cosas que mediáticamente no son tocadas.
Muy bien, Víctor. Interesante es el tema este. Adriana Pineda, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto del cambio climático, las energías alternativas? ¿Tú cómo la ves? Bueno, yo creo que es indudable que el hombre ha causado un severo deterioro en los últimos tiempos al clima, al medio ambiente, ha abonado en enorme medida la contaminación y el calentamiento global, ¿no? Que implica pues la muerte de especies en el planeta y muchas otras perturbaciones climáticas, huracanes, nevadas, etc. Y desde luego que también coincido con Adriana Paola en el sentido de que no hay discusión a que debe transitarse hacia energías más limpias, energías bueno, que no dejen esta estela de contaminación también. Pienso en las petroleras, el deterioro ambiental que generan, pero me parece que aquí también algo interesante es quién desarrolla esas energías renovables, las empresas públicas, ¿no? O los inversionistas privados. Creo que ahí hay un tema sustancial que implica, pues, por supuesto, acumulación de capital y enormes ganancias que hasta el momento habían sido privilegiadas y influidas o conducidas para las grandes empresas extranjeras, por ejemplo, en el tema de la energía eólica, los asentamientos que han tenido las empresas españolas como Gamesa, Iberdrola, tanto en el Istmo de Tehuantepec como en otras zonas del país, y por otro lado, ¿no? Que la empresa paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad, pues implica que se invierta más, a ella implica desde mi perspectiva mayor soberanía y eso, y desde luego, a mayor soberanía en cuanto a la presencia o la influencia de nuestra empresa paraestatal, pues bajan las ganancias de las empresas privadas y pues aquí se da un debate y una lucha como en otros casos, ¿no? Informativa de que ahora se está poniendo sobre la mesa que si eso sucede, si la Comisión Federal tiene el 70%, va a convertirse otra vez en un monopolio y nos van a subir las tarifas. Yo creo que otra vez es como espantarnos, como se dice coloquialmente, con el petate del muerto y tendríamos que resistir e informarnos mejor, como dice Víctor, de todas las letras chiquitas, lo oscuro que está detrás de estas energías limpias y las inversiones privadas. Letra chiquita, este diablo. Marco Antonio Moreno. Gracias. De esto? Gracias. Bueno, si Biden dice que en el 2050 empezarán a hacer una transformación con respecto a las energías limpias, pues muchos institutos de investigación están planteando, ahora han hecho cálculos muy certeros de que precisamente en el 2050 se va a duplicar la demanda de energía. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se está desarrollando hay un crecimiento de la economía digital. Y esta economía digital es primordialmente energía eléctrica. Hoy en día, por ejemplo, tenemos dispositivos como vehículos e instrumentos que no eran eléctricos y ahora son, ¿no? Motores de auto, las estufas, calentadores, herramientas de trabajo, el propio Internet, la creación de microchips que se comunican a través de Internet entre ellos. Todo esto pues es alimentado de la energía que nosotros consideramos es más barata, que es la energía eléctrica. Pero aquí sucede también otro detalle en el caso de la pandemia. La pandemia
el COVID-19 ha impulsado el teletrabajo, el comercio electrónico, la educación en línea y otro tipo de tendencias virtuales. ¿Qué está pasando con ello? Pues está demandándose cada vez más energía. Doctor, usted planteaba que hay algunas cuestiones, la eólica, geotermia, hidroeléctrica. Hay países europeos que han empezado a innovar algunas otras cuestiones que no es precisamente el aprovechar el viento, la caída del agua, etcétera. Pero sí hay algunos que están haciendo investigaciones sobre las derivaciones que genera la fuerza de gravedad. Voy a ser un poquito más explícito en esto. La fuerza de gravedad provoca un oleaje marino. Y ese oleaje marino, ese ir y venir de las olas, en el caso de Ámsterdam están haciendo pruebas muy importantes, muy interesantes. Este movimiento lo que provoca, pues obviamente con una serie de engranajes, genera un movimiento y genera energía eléctrica. También el caso de la gravedad provoca mareas altas y bajas. La entrada a una bahía pequeña para hacer que toda esta agua pase por un determinado ducto pequeño, ¿sí? Provoca movimiento en una turbina que está sumergida y esa turbina genera energía eléctrica. Y cuando se baja la marea, nada más voltean la turbina y hace exactamente el mismo sentido. Entonces, no solamente es la energía solar o la energía eólica la que pudiera en un momento determinado presentarse. Los institutos de investigación sobre energía, en el caso de la, iba a decir Unión Soviética, ojalá, en Rusia, por ejemplo, hay sendos institutos que hacen no solamente sobre cuestiones de energía de agua, ¿no? Por ejemplo, pero sí hacen investigaciones sobre las innovaciones con respecto a las energías limpias. Y esto necesitamos nosotros, por supuesto, ver si efectivamente generar una conciencia en las autoridades de gobierno, pues para que estas situaciones en el futuro pues no caigan en manos de estos depredadores capitalistas que lo que hacen, lo único que harían sería hacer un gran negocio de lo que ya está ahí. La energía está ahí y hay que conquistarla a través de ciencia y tecnología. Y creo que esto es una cosa muy importante. Sí vamos bien, yo creo que vamos bien, solo que hay que tener mucha confianza en las luchas que se hacen para poder marginar a este capitalismo depredador y que la energía conscientemente la podamos utilizar el conjunto de los pueblos. Gracias. A ti, Marco, gracias a ti. Es historia antigua lo de la marea y la energía. O sea, por alguna razón, no se ha generalizado, supongo que las mareas no sean tan intensas como en los Países Bajos, que permite este tipo de cosas. Pero bueno, cada pueblo va eligiendo, va encontrando sus fuentes de energía de acuerdo a sus condiciones. Uno dice la energía solar, porque en México hay 360 días de sol, ¿no? A pesar del invierno ahora hay sol. Bien, pues este es nuestro tema de hoy, este es nuestro punto de vista, esta es nuestra opinión y hacemos el corte de la media. En unos segundos regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los lunes, su servidor José Samuel Porras Rugerio, comunicándome con ustedes para invitarlos a que revisen la jornada online para el día de mañana, en que aparecerá mi artículo denominado El difícil método de la crítica fácil.
Para cualquier observador político, no pasa inadvertido que la oposición tiene ya hecho un esquema de crítica hacia la actividad del gobierno actual que se basa esencialmente en en fingir que ellos nunca han gobernado este país y entonces sobre esa base desarrollan todo un trabajo de cuestionamiento de la actividad que realiza la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Este es un método que desarrolla perfectamente bien dibujado la senadora Beatriz Paredes Rangel del PRI, de la que he tomado los trazos básicos de este, que digo yo, difícil método para emitir crítica fácil. Ese es el punto central que abordo en esta ocasión y los invito respetuosamente, como siempre, a que se echen un brinquito a la versión online de la Jornada de Oriente el día de mañana y lean esta colaboración mía, de la que por supuesto recibiré gustosos las críticas y comentarios que ustedes gusten hacerme. Se los agradezco mucho. Pasen buenas tardes. Pues pasamos a nuestra quinta sección, dialogando con la cultura y las artes. Y hoy tenemos el gusto de presentar a Gustavo López Ángel, un distinguido profesor universitario, trabajador académico de la UAP, y Gerardo Pérez Muñoz, compañero de toda la vida luchando por los intereses de los pueblos originarios y por el impulso a su cultura. Paola, tienes la palabra para la entrevista con nuestros compañeros. Claro que sí, Doc. Pues muchas gracias y pues a los dos, Gustavo y Gerardo, entrañables amigos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bienvenidos. Y bueno, más que hacerles yo una entrevista, creo que sería muy interesante en el marco del aniversario de la fundación de la Dirección General de Culturas Populares. El 27 de febrero cumplirá 43 años de haber sido fundada y bueno, más que yo hacer una entrevista, me encantaría que ustedes establezcan un diálogo donde nos narren, pues a partir de su experiencia directa, trabajando en la Unidad Regional de Culturas Populares en Puebla, y pues en las regiones indígenas y indígenas, rurales y urbanas y populares de nuestro estado, pues la riqueza, la necesidad de espacios como este tipo, ¿no? Entonces, de proyectos y espacios alternativos para las culturas que no se encierran en esta lógica de la élite cultural, sino en una lógica de la vida cotidiana de las personas, de ese hacer cultura en la vida, en la práctica diaria. Así que bienvenidos. No sé quién quiera empezar. Los tatamandones primero. ¿Qué pasó? Los tatamandones primero. Gerardo. No, pues yo creo que primero muchas gracias por la invitación y efectivamente que yo recuerde son muy pocas, 2, 3 veces en los prácticamente 35 años que llevo en la unidad, en donde se conmemora el aniversario de la dirección. ¿Cómo y por qué se forma? También es importante. Bueno, hay que recordar quién estaba al frente de la subdirección de cultura de la SEP y quiénes encabezaban este esfuerzo. Por una parte, el doctor Rodolfo Stavenhagen, que en ese momento ya era muy famoso por sociólogo, él no antropólogo, y Guillermo Bonfil Batalla, Cristina Payán, el doctor Enrique, ahorita recuerdo su nombre,
y un artesano de Tlaxcala, el maestro Abel, que en realidad es el primer director cuando no se consideraba todavía como Dirección General de Culturas Populares, sino la Dirección de Arte Popular. Y la formación de la dirección responde, hay un trabajo muy interesante de Bonfil, ante la crisis que ya había para redefinir el Estado Nacional, esta pluralidad que se asomaba ya por todos los poros nacionales, pero no había una política de atención específica hacia los pueblos y comunidades indígenas. Desafortunadamente se venía arrastrando y se viene arrastrando el indigenismo o el neoindigenismo hasta la fecha, y tampoco había una instancia que atendiera a los sectores urbanos populares y que revalorara sus manifestaciones artísticas. ¿A qué me refiero? Al arte popular mal llamado artesanía. En el empezar a revalorar y a difundir la riqueza lingüística de nuestro país, que son no los dialectos, sino las lenguas. A mostrar este México que estaba ahí soterrado y que no era atendido. Había una crisis en el INI del ex INI, de cómo venían atendiendo a los pueblos indígenas. Y por el otro lado, que Bonfil y Stavenhagen conocían muy bien el mundo académico, en el INA no respondía ya a las expectativas de un modelo en donde la metodología era la investigación-acción participativa. Que esto rompía con toda la lógica del cientificismo academicista y fundamentalmente en ver como objetos de estudio a las comunidades indígenas. Es a partir de esto que se forma la dirección y se empiezan a implementar las unidades regionales de culturas populares. Hoy, culturas populares, indígenas y urbanas. Y las primeras es en Papantla, es en Acayucan, es en Yucatán, es en Sonora. Y en 1984, después de un estudio y un análisis que se hace con gente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se decide que en la región más pluridiversa, por una parte diversa culturalmente, pero que tiene también dos atributos fundamentales: la diversidad biológica por otra parte y fundamentalmente la memoria histórica de los pueblos, es Huauchinango. Es así como se asienta o se funda la Unidad Regional Puebla de Culturas Populares en Huauchinango. Y uno de los primeros trabajos es sobre el papel de la arriería. Estoy hablando de los años 40 a los años 80, el papel que jugaba la arriería del altiplano al Golfo para sacar las mercancías a Tuxpan. Otro proyecto que fue muy interesante fue la etnomatemática y la concepción del mundo a través de los indígenas. Y acá también hay un elemento: los promotores culturales deberían de ser hablantes y salir de las propias comunidades, sin que tuvieran título alguno. Desde ahí se empezaba ya a reconocer los saberes y tradiciones, los conocimientos de la gente. El otro proyecto que se echó a andar fue el de etnobiología en Huauchinango. Y ahí fue un primer choque en un encuentro de médicos tradicionales. Se llama el encuentro y después nos vemos rodeados por judiciales, por militares, etcétera. ¿Por qué? El estigma que había de los médicos tradicionales como brujos. Hubo que hablar con el capitán, explicarle, sacar credenciales, en fin. Pero bueno, se dio el primer paso.
Y quiero cerrar nada más con esto. En 1986, aquí en la Casa de la Cultura, se decide traer a la unidad a Puebla para atender justamente la ciudad de Puebla, el gremio ferrocarrilero en específico, la importancia del gremio ferrocarrilero y extenderse a la Mixteca, que bueno, ahí lo va a contar Gustavo. Y decidimos en el Día de Muertos hacer una exposición en la Casa de la Cultura con altares, tal y como se hacen en las comunidades. Entonces había un altar de cómo es el altar de los pueblos nahuas de la sierra, un altar de los pueblos totonacos, un altar de los pueblos ñañús, que por cierto, el compañero Manuel, que era el promotor en esa zona, falleció. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando la gente los iba viendo, de cómo se ha distorsionado y folclorizado todo, la gente se preguntaba si había indígenas en Puebla. Entonces, mucha gente no sabía ni que existían ahí al lado, aquí en la Resurrección, Canoa, Azumiatla, que había indígenas. Luego, bueno, se vino trabajando con ferrocarrileros, chavos banda, etcétera. Y se empezó a trabajar también sobre lo de gastronomía y particularmente un proyecto que desafortunadamente se abandonó, pero tenía mucho potencial, que eran lo de museos comunitarios, donde Culturas Populares fue pionera a nivel nacional, y ahí Gustavo tiene la palabra. Yo la dejaría acá también por obviedad, ¿no? Por el tiempo. Gus. Muchísimas gracias, Gerardo, efectivamente. Sí. Adelante, Gus. Muy bien, me encanta esta entrada de Gerardo, ¿no? No nos los quiere decir por modestia, pero hay dos elementos que vinculan a culturas populares con la cultura urbana, y es el trabajo de Gerardo precisamente con los chavos banda, con las bandas de rock, con toda esta música que se está gestando, ¿no? Como esta cultura urbana subalterna, ¿no? Que Gerardo tiene el vínculo, hay una relación horizontal, ¿no? Que él establece, pero también con las lenguas maternas, ¿no? También con las lenguas maternas. Bueno, Gerardo es pionero en investigación etnográfica en Huauchinango con la ceremonia del Xochipizaua, ¿no? También un elemento súper importante, ¿no? A nivel fundacional para reconocer esta riqueza cultural que se está gestando. Y bueno, yo entro en escena en el 92, yo vivir a Inglaterra, ¿no? Y entonces ahí no me separo totalmente porque nunca perdí la conexión con culturas populares, ¿no? Siempre mantuve esa conexión, ¿no? A la fecha todavía me siguen invitando para arbitrar proyectos, ¿no? y yo lo agradezco, ¿no? ¿No se oye muy bien mi micrófono? ¿Perdón? Yo sí te escucho bien, Gustavo. Ok, Sí te escuchamos, solo si te acomodarás un poco mejor porque te ves como un poco cortada tu cara. Sí. Es el sillón, perdón. ¿Así? Ahí. Gracias. Ok, perdón. Sí, entonces, bueno, a mí me toca, yo vengo de un trabajo de investigación en la Mixteca Poblana, de procesos de elaboración de la palma, pero también de procesos de construcción de agenda, ¿no? Con las organizaciones del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, la Red Internacional Indígena Oaxaqueña. Entonces vengo de esta conexión y viene, porque estaba centrado en la Sierra Norte y viene esta conexión con el sur, ¿no? Entonces me toca ahí, en virtud de mi relación con las organizaciones, pero con algunos procesos, ¿no? Dar cuenta de ello, trabajar con ellos, pero sobre todo luego el fenómeno que está desatándose, que es el de la migración, ¿no? Y entonces, bueno, y esto de alguna otra manera es como todavía lo que queda de autonomía de la Unidad Regional de Culturas Populares, ¿no? Antes de enfrentar el proceso de descentralización,
¿no? Que sonaba muy bonito en la letra, pero que en el terreno de los hechos fue como condenar a la inanición a culturas populares, porque se traslada una estructura del Estado al gobierno estatal que no tiene interés, el mayor interés en lo que se está haciendo en culturas populares, ni por conocerlo, ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces de ahí viene el peregrinaje de las oficinas de culturas populares, una temporada en un lugar, otra temporada en otro lugar, ¿no? Esos vaivenes, ¿no? Todavía creo que hay una época ahí muy interesante con Héctor Azar, ¿no? Una relación más o menos con sus jerarquías, por supuesto, pero bueno, de reconocimiento a lo que se estaba haciendo. Sí, tirante, pero se logró, ¿no? Sí, sí, a partir de un diálogo directo, ¿no? De un diálogo, de hablar directamente con él, ¿no? Y una cachetada de por medio por parte del diablo, que ya falleció. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces es esto, ¿no? Y a mí me parece súper importante porque Gerardo lo matiza. La relación con los académicos. La relación con los académicos, si bien es cierto que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, este coto académico, se destacaba por su producción, no era así con la relación con los actores. Los actores sociales eran cosificados, eran meros fuentes de información, igual que las otras instituciones, ¿no? Y es culturas populares, este perfil de incorporación, ¿no? De los actores, ¿no? Al proceso de culturas populares. No hay mejor mapeo cultural que el de ellos, porque son de ahí, son de las comunidades, provienen de ahí, y es un proceso también de significación que se va dando de estos actores, ¿no? Que van reconociendo, se van estableciendo agenda, ¿no? Una agenda cultural, ¿no? Una vinculación, ¿no? Que se da ahí con el sector mestizo de culturas populares, ¿no? Entre los cuales yo también me encuentro, ¿no? Y en esa interacción, en ese proceso de retroalimentación nos vamos encontrando, ¿no? Nos vamos encontrando y enfatizo lo de horizontal, ¿no? Si bien es cierto que en alguno u otro momentos los académicos dentro de culturas populares tienen la batuta, ¿no? Siempre está también la relación con los técnicos, ¿no? Los técnicos están ahí presentes, ¿no? Y en mi caso yo aprendo mucho en culturas populares, ¿no? Aprendo estas dinámicas, aprendo lo que es in situ, lo que son las culturas subalternas, ¿no? Y los procesos de resistencia. La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es también un elemento, un hito, ¿no? Que está ahí, junto con el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Y no somos ajenos a esos procesos, ¿no? No somos ajenos porque también provenimos de una u otra manera de experiencias, ¿no? De procesos políticos, ¿no? De procesos de agenda, ¿no? Y vemos también cómo esto empodera a muchas organizaciones en el Estado, ¿no? Y bueno, y también culturas populares es cuestionada, ¿no? En su quehacer, ¿no? No salimos mal de la discusión, de la crítica, ¿no? Pero de alguna otra manera también eso nos permite mirar la cultura no como un elemento folclórico, la cultura no como un elemento exótico, ¿no? Sino como proceso vivo, un proceso dinámico, ¿no? Que es un cara a cara, ¿no? Con los actores, ¿no? Que nos vamos reconociendo con ellos, ¿no? Y vamos marchando juntos, ¿no? Gerardo mejor que nadie lo sabe en términos de que salimos a campo, salimos a trabajo de campo. Algunas veces había para el pasaje y los alimentos, otras veces no había, ¿no? Gerardo muchas veces salió y sin un peso en la bolsa, ¿no? No sé cómo lo resolvía, pues obviamente de su salario, ¿no? Para poder seguir manteniendo este vínculo activo, ¿no? Porque pues enfrentábamos también una asfixia económica, ¿no? Entonces eso es lo que me parece súper importante, ¿no? Rescatar de lo que fue culturas populares. Y no fue una empresa de rescate de culturas populares, fue una empresa de visibilizar lo que estaba ocurriendo a nivel cultural en el Estado, desde una perspectiva de los grupos subalternos. Muchas gracias, Gus.
Efectivamente, bueno, yo hago un recuento, algunos momentos que me ha tocado estar siendo parte de Culturas Populares en el trabajo con ustedes. Desde la grabación de Eñe, la semana pasada estuvo con nosotros Carlos Arellano, que fue parte de ese proyecto. El Frente Rockero, por supuesto, donde pues ahí estaba yo rock and rollando también en esa época. Los encuentros de narración de los narradores indígenas, ¿no? A nivel estatal, los museos comunitarios, donde también me tocó ser parte, tanto en conocer algunas experiencias en la Mixteca como en la Sierra Norte y demás. Bueno, hay una cantidad de proyectos muy interesantes y bueno, la vida que tiene Culturas Populares creo que ha implicado eso, ¿no? Y principalmente para el caso de Puebla, por ejemplo, con la presencia de Gerardo, siempre comprometida en esta, bueno, y de Gustavo, siempre comprometida con las comunidades, con las expresiones más legítimas de la población y efectivamente implica entonces un proceso de fortalecimiento a su participación, de acceder a lo que decía un poco, ¿no? Tener una agenda que cuestiona la histórica opresión, la histórica subvaluación de las culturas más vivas y pues finalmente raíz de nuestro país y que no quede únicamente como ese legado arqueológico, ¿no? Que hay que preservar solo porque es parte de la arqueología mexicana, sino más bien como ese derecho de los pueblos y comunidades a expresar su cultura cotidianamente. ¿Alguna pregunta que el resto de los participantes del equipo tengan para nuestros invitados? Permite rápidamente, Paola. Sí. A mí me parece fundamental, por ejemplo, un concepto que acuña Bonfil, que es el control cultural. Bajo este concepto, en el 89, Bonfil, el doctor Enrique, que no me acabo de acordar de él, Margarita Nolasco y otros compañeros, bueno, ya personas grandes, hacen el primer programa de transferencia directa de recursos en el flamante Conaculta, en el 89. En el sector cultura no se había dado esto, y es el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. Es a partir de estos conceptos de Bonfil, que además tenía otro concepto central, el programa del PACMIC, la autogestión y apoyar procesos culturales, no solo apoyar a un grupo porque quieran hacer un baile o quieren ajuarear su danza o hacer un libro. Y acá es importante en términos conceptuales algo. El libro, el disco, etcétera, es solo un medio, no debe ser un fin en sí mismo. El fin es el fortalecimiento de su cultura propia. De tal manera que en Puebla, y a partir del 89 a la fecha, se han dado más de 1,300 apoyos de vía PACMIC. Desafortunadamente, parece que esta última convocatoria del 2020, bueno, ya no hubo recursos o algo pasa tanto en la federación como del estado. Y es a raíz de esto, lo que era el INI empieza a implementar el fondo indígena. Y luego de estas ideas, de estos ejemplos, surge lo que hoy es el FONCA, el Fondo Nacional para los Creadores Artísticos. Pero Enrique Valencia, Gerardo. ¿Mande? Enrique Valencia. Enrique Valencia. Viene justamente del PACMIC, como una forma de transferir. Ya había una lógica en eso, decía Bonfil. No vamos a contratar más burocracia para que vayan a estudiar a las comunidades. Vamos a transferirle recursos a las comunidades porque ellos saben dónde les duele y cómo remediar ese dolor. Y lo otro que menciona Gustavo, que me parece, y él formó parte de este proceso, el cómo los museos comunitarios
tenían una función pedagógica bien importante, donde vieron involucrados hasta maestros en sus comunidades, donde hubo huertos, donde se trabajó con la memoria histórica. Y en ese sentido vale la pena, creo que es muy valioso el trabajo. Lástima que todo esto se ha perdido. La actual, los cronistas estatales no existirían sin el trabajo de culturas populares. El primer encuentro que se hizo fue en diciembre del 92 en Huauchinango, Puebla. Que después no lo agandallan, esa es otra cosa. ¿Sí? Pero el trabajo de talacha, de friega, fue nuestro. Y ahí, Gustavo, tú participaste en lo de... ¿y cómo se hacían los encuentros Puebla-Veracruz con cronistas de Puebla y Veracruz? Cronistas, historiadores locales. El de Puebla, Guerrero, Oaxaca, en las Mixtecas, en Izúcar, Acatlán, etc. Y lo otro que se vino a visibilizar y que dos elementos fueron centrales para que en el 2008 pidieran mi salida de la jefatura Alejandro Montiel Bonilla. Que fuimos los primeros, ojo, en empezar a hacer, y a ti te tocó, Adriana, los encuentros de lengua y literatura indígena. Y acá vinieron compañeros de Chiapas, tojolobales, mames, soques, vinieron compañeros rarámuris de Chihuahua, estuvo gente zapoteco, Macario Matus, estuvo acá, Natalio Hernández, etcétera. Pasaron por acá. Y la primera institución que hace, porque ayer fue un aniversario más, empieza ya a conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Maternas, fuimos nosotros. Ningún otro. No nos pelaban, no entendían qué era eso. Que después se folclorizó es otro desmadre. Harina de otro Pero costal. también fuimos la primera institución, estaba yo al frente de Culturas Populares en el 2005, que se hace el primer encuentro estatal de mujeres indígenas el 5 de septiembre en memoria de Bartolina Sisa. Y logramos reunir a compañeros no solo de la Sierra Norte, también de la Mixteca y de la Sierra Negra. Eso y el haber establecido el primer encuentro estatal en defensa del patrimonio inmaterial, junto con que no hay, lo pueden checar, y actualmente no lo hay en la programación de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, se hizo el primer Festival de las Artes y Culturas Indígenas con una modalidad. El programa, las formas, los moderadores, quienes intervenían eran indígenas. Donde Culturas Populares solo apoyaba, nada más. Esto llevó a Alejandro Montiel a acusarme de que estaba yo generando un grave problema político, me acusaron en la federación, y estaba alebrestando a los indígenas. Igualmente fuimos pioneros, no solo con los encuentros de rock, iba más allá, era el trabajo con los chavos banda. Y me tocó vivir 3 meses con ellos, en Santa Anita, rolar todo el día, chuparme las caguamas que me ponían enfrente. Qué sacrificio, ¿eh? Sí. ¿Cuál fue esto? Los 3 encuentros del Frente Rockero. Y bueno, se hacía con 3 pesos. Esto tú lo sabes, lo sabe Gustavo. Y es lamentable ahora la situación de Culturas Populares a nivel nacional. Creo que es una institución que tiene mucho, que ha dado mucho, no solo en Puebla, a nivel nacional. El trabajo con los rarámuri, con los guaves, con los kikapú, con los odam, los otam, que ahí se hizo un trabajo, ya nada más quedaban 2 quiliguas, hablantes del quiligua. Pero cosa curiosa, los 2 rebasaban los 80 años, pero no se hablaban.
se implementó un proyecto en donde se les daba un recurso a cada uno. Y entonces se implementó un taller en la mañana y un taller en la tarde para tener a los dos ocupados y cada quien. Bueno, al paso del tiempo, se logró que 300 gentes volvieran a hablar el quiligua, como un proceso de, ahí sí, de preservación de la lengua quiligua, que si no ya se hubiera muerto. Entonces creo que sí, Culturas Populares vale y vale mucho. Hay un proyecto que ha servido para que algunas otras gentes hagan tesis de licenciatura, maestría y doctorado y recorran el mundo, fue nuestro, que es el del proyecto de la hidroeléctrica de Necaxa. Esa me tocó coordinarla a mí. Y bueno, afortunadamente ya no se siguió con lo otro, porque si no ya se seguirían las tesis. Pero sí se han elaborado cosas a partir de esto sobre, y que está muy bien, sobre lengua y literatura, por ejemplo, de los totonacos, y esto tú lo sabes muy bien, teniendo como una persona representativa de la poesía totonaca a Jum Tiburcio. Pues muy bien, una conversación interesantísima. Desafortunadamente limitados en tiempo, tenemos que concluir, pero bueno, no será la última vez que invitemos, para que hay muchos temas para conversar todavía. Hoy fue el pretexto, el aniversario de la fundación de la Dirección General de Culturas Populares, pero bueno, ya nos reuniremos varias veces más y ya saben, aquí tienen su casa. Muchas gracias. Paola, gracias Jaime, gracias. Muchas gracias, Marco. Jaime. Y nada más poner en el centro, perdón, hay que poner en el centro algo. ¿Cuánto es el presupuesto del sector cultura que implica INA, INBA, INALI, Radio Educación, Culturas, etcétera? Este año, 14,000 millones de pesos. ¿Cuánto se va a pagar de intereses de la deuda pública? 743,000 millones de pesos. ¿Cuánto se va a pagar de intereses del FOBAPROA? 53,000 millones de pesos. No se vale, así de simple. Coincido plenamente. Así es. De acuerdo. Así es. De acuerdo, Gerardo. Gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy con el gusto de saludar a Gerardo y a Gustavo. Y de verdad esperamos que se repita esto, aunque no sea aniversario, porque lo que han planteado ustedes me parece injusto que no se conozca, y en la medida de nuestras posibilidades hay que darlo a conocer. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.